y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo esto es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Sentémonos, por favor. Bien grato el día de hoy. Bueno, pues todos los días ha sido bien grato. Pero estamos ya terminando la cumbre que de las iglesias que estamos bajo la cobertura de Pastor Fernando Orihuela. Y tenemos aquí entre nosotros personitas que amamos muchísimo. Pastora Soria. ¿Dónde está mi pastora Soria? ¡Ay, qué lindo! Por favor, con tus dos hijitas. La pastora Soria vienen de Riohacha. ¿Quién más está aquí de Riohacha? Alejito, ¿dónde está Alejito? ¿Qué se me hizo Alejo? Esa sonrisa de Alejo de ver a su pastora. Amén, salúdalas, por favor. Qué lindo. Ay, Sorita, gracias. Nos honran con su visita. Qué grato, qué grato. Pero también tenemos personitas que vienen de Venezuela. Por favor, pongámonos en pie. De los que estamos en la cumbre, pongámonos en pie, por favor. Wow, oh, pastores, qué lindo. Les bendigo. Les bendigo en el nombre de Jesús. qué grato tenerles acá. ¿Quiénes más de Bucaramanga? También venimos personitas. Por favor, pastores. Qué lindo. Bucaramanga. Saulito. Ven. Qué grato. Estamos reunidos cerca de 150 personas esta semana. También tenemos ¿quiénes más nos visitan de que estamos en la cumbre? Quisiéramos, levanten su mano y saludarles también. Si se me queda alguno, si se me escapa alguno. Ah, Venezuela, por favor, Venezuela, ¿cómo no? La gente. Les amamos, qué grato. Bendito sea el Señor. Venezuela. En el 2007, cuando viajábamos a algún lugar, alguna convocatoria, casi siempre en Lima nos encontrábamos ahí en los aviones. Y en el avión que partía hacia La Paz o hacia Santa Cruz o partía hacia Santiago, como fuera, Santiago de Chile, la mitad del avión eran colombianos. Íbamos a estas convocatorias, respondíamos de una manera bien especial porque reconocíamos nuestra necesidad. No, la iglesia no se la sabe todas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿cierto? Y buscaren mi rostro y se arrepintieren. Entonces, ¿qué dice la escritura? Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pues, ¿cuántos años de guerra y nada que se acaba? Pues algo está dejando de hacer el pueblo de Dios. Eso fue lo que a mí me tocó. Mi Señor, dije, si yo sigo haciendo lo mismo, pues es una locura pensar en llegar a un sitio diferente si sigo haciendo lo mismo. Y si la responsabilidad de la prosperidad, de la paz en nuestra nación depende de quién? Del pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, lo que dice la escritura. Entonces, en principio, para llamar la atención del Señor sobre nuestra nación, depende de Colombia. Entonces, con base en eso que el Señor me habló, encontré que habían 7,000 más, y era la otra mitad del avión que decía, esto está lleno de colombianos, y le parecía uno como cuando coge, sí, un bus de aquí del sector, y saluda a uno de los vecinos, hola, ¿qué más? ¿Qué has hecho? En el bus era lo mismo. Pero también de unos años para acá nos damos cuenta de que casi no encontramos cupos en el avión, porque Venezuela está ahí presente también. ¿Por qué? Porque la iglesia de Venezuela reconoció también su necesidad, de que necesitamos desde Él. Entonces ahora somos colombianos y venezolanos los que estamos en el avión. ¡Ay, nos saludamos! Es tan grato. Ya no recordamos dónde fue que nos vimos la primera vez, si fue en Barinas o en qué lugar fue que el Señor nos permitió conocernos y nos reconocemos. Pero estamos aquí es porque tenemos necesidad de Él. Que el Señor al altivo lo mira de lejos y al humilde, al que reconoce que no nos la sabemos. ¿Qué es lo que dice Él?
nos mira de cerca, nos tiene en cuenta, llamamos su atención y vemos cómo nuestra nación ha venido pues caminando por la decisión de unos pocos de hacer lo que el Señor pide que se debía hacer. Hechos 3, 17, 18 y 19, donde el Señor dice que el Señor Jesús, la palabra dice que el Señor está siendo retenido, ¿sí? Hasta que no sean restauradas todas las cosas dichas por sus siervos los profetas. Entonces, estamos en eso cuesta, pero vale la pena. Y es lo que nos une la sangre de Cristo. No es ahorita, qué grato, la pastora elegante de La Guajira, de la costa atlántica, perdón, de aquí también. Ahorita te bendigo. Pastor Luis Carlos, Carolina, la pastora Carolina también de Bucaramanga. Qué lindo, es muy grato, muy grato tenerlos aquí entre nosotros. También está Giovanna Rojas y Manuela Ramírez. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Ok, qué grato, bienvenidos también. Qué bueno, bendito sea el Señor. Y Rafael Arango, Gustavo Espina, levanten la mano, por favor. Rafael, Gustavo, ok, Gustavo viene con María Claudia. Sí, qué bueno, bienvenidos. Que siga el Señor siendo sobre sus vidas y que si el Señor les une en este lugar para que le abracemos, sí, y podamos sacar no solamente nuestra vida, nuestra relación de pareja, no solamente nuestra familia, sino nuestra ciudad, nuestra nación y la región donde nos ha puesto, pues bienvenidos. Para eso estamos, para buscar la voluntad de Él y hacer lo que Él pide. La obediencia es lo que al Señor le agrada, amén, a lo que Él pide. Qué grato. Eh, Estábamos en La Paz o en Santa Cruz, Juan, ¿te acuerdas? ¿En dónde? ¿En el Chocó? Ah, fue en el Chocó. No fue en La Paz, allá en ese nido de águilas. Luis Carlos, ven por favor, Pastor Luis Carlos. ¿Fue en el Chocó? Mm, bueno, con el Pastor Luis Carlos, que pertenece al equipo de Transformación Colombia, quiero que lo conozcan. Sí, su esposita Carolina, están sus hijitos, Saulito, levanta tu mano, Nancita. ¿Dónde está mi Andreita, la esposa? ¡Ay, el Juanpis! La esposa de Osquita, la mamá de Carla, Andreita. Está con su familia acá, en la cumbre de las iglesias de Fernando. Y fue en el Chocó, me parece que era allá. Estamos volando en el espíritu porque yo me acuerdo más de La Paz. Bueno, no importa. Tomamos el Señor dio una palabra a través de Luis Carlos, del pastor Luis Carlos, y fue tan especial, te cuento, tan especial, que le dije la próxima vez que estés en Bogotá un fin de semana, por favor, y lo comprometí. Por favor, no nos dejes con lo que el Señor le entrega al pastor Luis Carlos. Y es una familia preciosa, de bendición, y tenemos mucho que aprender de ellos, amén. Y por eso el Señor me ha guiado a que por favor Luis Carlos nos dé la palabra hoy. ¿Mm? Pero fue tan interesante porque sin hablar los pastores de Transformación Colombia también lo invitaron hoy a sus congregaciones, no sabíamos eso. ¿Quieres esto o quieres esto? ¿Qué? Entonces, pues, el que primero lo dice, sí, lo logra, por favor, ojo. Padre, gracias por la vida del pastor Luis Carlos. Gracias por la palabra que tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque de lo que le has dado a él, Señor, para nosotros nos disponemos a recibir. Disponemos nuestro espíritu, Señor, para recibir de tu revelación, Señor. Gracias por el conocimiento, Señor, pero queremos tomar hoy es del árbol de la vida y no tan solo del árbol del conocimiento, Señor, sino del árbol de la vida para que nuestro espíritu sea conforme a lo que tú quieres para con nosotros, Señor, con tal de que tu evangelio de reino se establezca y se extienda, Señor. Amén. 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 También saludamos a los que están conectados ahorita por la internet. Les bendecimos en el nombre de Jesús y sabemos que el Señor también está haciendo obras allá preciosas. Amén. Muy bien, Luis Carlos. Buenos días, hermanos. Vamos a hablar de papá. Amén. Amén. ¿Sabe que tenemos un papá que es rey?
Amén. Mi papá es rey y tiene vida eterna. ¿Y saben qué, hermanos? Me regaló también vida eterna. Y como Él es rey, ¿sabe qué más hizo? Me colocó una capa. Me colocó unas vestiduras de rey. Amén. Y me entregó muchas cosas. Me llamó a reinar. Él hizo toda una creación. Él hizo toda una creación para nosotros, hermanos, sus hijos. Amén. Tiene muchas cosas para nosotros. Desafortunadamente un día perdimos todas esas cosas, pero Él nos ama tanto que un día dijo, ¿cómo hago para rescatar a mis hijos y darles todas las cosas que tengo para ellos? Porque habíamos perdido la comunicación con Él. Y entonces, ¿sabes qué, hermano? De su misma esencia, de su palabra, envió a su Hijo. Porque yo no podía levantar mis ojos a Él para verlo. Y envió a su Hijo. Y se hizo igual a mí para que yo lo pudiera conocer. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. A rescatarnos a sus hijos. Cuando estábamos en el Chocó con el pastor Hernando, yo le mostraba una enseñanza que habla de lo que es el reino y las bases que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Cuando el Señor nos hizo sus hijos, nos dio entrada a su reino. Y nuestro Padre es tan hermoso que aún todos aquellos seres que están en el reino los colocó también a nuestro lado. Y aún los colocó para que sobre ellos también podamos señorear y para que ellos aún nos ayuden. Amén. Entonces es necesario, hermanos, entender qué es lo que nosotros hemos perdido. La enseñanza le coloqué Dios y su creación. Dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Solamente estaba allí nuestro Padre y Él es verbo. Pero nuestro Padre un día llegó y dijo, quiero hacer algo. Y entonces crea Dios los cielos y también la tierra. Cuando yo estaba apartado de mi Padre, yo no tenía todavía el entendimiento de que mi Padre estaba en los cielos. Para mí, cuando me hablaban de cielos, yo pensaba en el cielo azul. Pero un día mi Padre me llevó a entender que esos cielos de que Él hablaba era el lugar de su habitación. Y la tierra era donde yo estaba, lejos de mi papá. Amén. Mi papá me hizo, dice que Él creó el hombre a su imagen. Varón y hembra nos creó. Y cuando dice mi papá que me creó a su imagen, porque Él me dio algo parecido a Él, me dio un rostro, me dio unos brazos, me dio unos pies. Amén. Eso es mi papá. Y cuando hizo mi papá la creación, dice
que todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en Génesis 2:1, me faltó el Génesis ahí, nos habla la palabra de que fueron acabados entonces los cielos donde habita mi papá, que yo no sabía, y la tierra, pues donde yo estaba habitando. Y todo el ejército de ellos, y yo no sabía que en los cielos donde estaba mi papá, cuando él me hizo, cuando hizo a Adán, había un ejército con él. Porque cuando el Señor hizo al hombre, solamente hizo a Adán, y Adán estaba contenido, en Adán estaba contenido el varón y la hembra. Amén. Pero también cuando hizo el cielo, hizo unos ángeles y estaban allí con él. Y yo no lo sabía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estaba perdido, no conocía de dónde era que yo había venido. Yo quiero que veamos un poco de lo que, como nuestro Padre nos hizo, para que nos demos cuenta, como les decía, qué es lo que nosotros hemos perdido. Una de las cosas que tanto hemos perdido es nuestra identidad de hijos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en todas las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y como les decía entonces, el Señor, mi Padre, me hizo a su imagen, pero también me hizo a su semejanza. ¿Por qué? Porque mi Padre me enseñó a amar. Amén. Mi Padre me dio sentimientos, mi Padre me dio emociones, mi Padre me dio un carácter igual que Él tiene. Eso hizo mi Padre. Y todo lo que hizo en el cielo y la tierra, dijo, se lo voy a entregar a mi Hijo, para que señoree sobre todas estas cosas. Vamos a ver cómo fue hecho Adán. Dice Génesis 2:7, dice, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando nuestro Padre nos hizo, sopló de su aliento, y la palabra aliento habla en el hebreo y significa rúa y habla de viento. Y mi Padre, que es espíritu, me dio de ese aliento, me dio un espíritu. Cuando sopló sobre mi vida, sopló de su espíritu, de su eternidad. Y también cuando sopló, me dio un alma. Amén. El alma es la palabra nefes, que significa ser soplado, criatura que respira, y la vida animal. Entonces, el Señor también tomó de esa creación, de esa tierra, tomó del polvo, y de ese polvo de la tierra hizo a Adán. Y sobre ese polvo fue que Él sopló su aliento, su espíritu y su vida. Entonces, hay algo importante aquí que debemos entender. Dios creó los cielos donde Él habita, con todos aquellos, con todo el ejército en el que está con Él en los cielos. Amén. Y de la tierra tomó de ese polvo y hizo a Adán a la imagen de Él y la semejanza de Él. Sopla sobre Adán y le da de su esencia, de su espíritu. Y le da de su alma. Amén. Entonces, vemos que Adán, como Dios lo creó, tiene una parte espiritual, una parte de nuestro Padre que es eterno, los cielos, que vive en los cielos, y tiene una parte que es de la tierra. Amén. Tiene un alma en la que está
el carácter de Dios, el amor, el sentimiento, la voluntad. Ese es Adán. Ahora, ¿qué tiene el espíritu de Adán? ¿Qué es el espíritu? Lo que nos dio Dios o lo que le dio Dios a Adán. Todos somos descendientes de Adán. Fuimos creados con el mismo diseño. Veamos qué es ese espíritu. Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, Él hizo su lugar de habitación, que es el reino de los cielos. Amén. Me dio esa alma y me dio, a ver, ¿cómo les explico? Cuando Dios me dio un espíritu, me dio de su esencia y mi espíritu es de la esencia de Dios. Dios tiene unos sentidos en su espíritu. Tiene ojos, tiene oídos, tiene olfato, puede degustar. Y esa parte de Dios que me dio en mi espíritu, me lo dio para que yo degustara donde Él se mueve, para poderlo escuchar, para poderlo ver. Y esa alma que me dio, me la dio para poder amar, para poderlo amar y también para recibir de su amor y para poder expresarme. Amén. Y me dio un cuerpo para que caminara sobre la creación que Él hizo sobre la tierra. Ahora, Dios, al darme un espíritu, al hacer a Adán un ser espiritual en su espíritu, vivía en el reino de los cielos su espíritu. Y su cuerpo estaba en el plano natural. Y a través del alma, Dios unía los cielos y la tierra en Adán. Amén. Adán, a través de su alma, expresaba los pensamientos de Dios, expresaba el amor de Dios hacia su creación y gobernaba sobre la creación. Este fue el diseño que Dios le dio a Adán, al primer hombre. No había caído en pecado. Entonces, Adán, un ser espiritual, recibía el amor del Padre, hablaba con el Padre. Cuando cantamos esta canción, cuán grande es Dios, su resplandor, su hermosura, su santidad. Adán se movía en todas estas cosas. Podía ver a nuestro Padre, veía su luz. Es más, estaba cubierto del peso de su gloria. Estaba en Adán. Amén. Adán, dice el Salmo 8:5, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue coronado también de gloria y honra. Decimos que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque los ángeles en sí el Señor les dio un poder, son fuertes, ¿cierto? Adán no era así de fuerte, pero ¿sabe qué? Contenía el peso de la gloria de Dios, su luz, su resplandor. Lo contenía tanto que, ¿sabe qué? Eso lo vestía. La santidad de Dios lo vestía. Adán tenía un cuerpo y él estaba desnudo, pero no se daba cuenta. Estaba desnudo porque Dios le había colocado el peso de su gloria encima. Y él veía, eso era lo que veía en él, el peso de la gloria de Dios. Amén. Le dio un lugar de honra en la creación cuando se la entregó para que señoreara sobre ella. El padre de Adán saca a Eva y los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Este era el espíritu de Adán. Vivían delante de Dios
Y su parte, su esencia principal para ellos de vivir era su espíritu. Gobernaban y señoreaban sobre la tierra y podían caminar sobre la tierra. Pero para ellos lo más importante era nuestro Padre. Amén. Hay algo de lo que se alimentaba Adán, su espíritu. ¿Sabe de qué se alimentaba Adán? De la palabra que sale de la boca de nuestro Padre, de la boca de Dios. Y cuando el enemigo viene a atentar a Jesús, ¿se acuerda que le dicen, di a estas piedras que se conviertan en pan? Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de aquello que sale de la boca de Dios. Entonces, Adán, su parte espiritual, se alimentaba de la palabra que salía de la boca de Dios. El espíritu. Dios es un ser espiritual, habita en el reino de los cielos. Y coloco este versículo de Génesis 3:8, que habla de cuando Adán cae el pecado, pero todavía no es echado del paraíso. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el fresco del día. ¿Por qué coloco este versículo? Porque quiero que veamos que el espíritu de Adán se paseaba en el paraíso, allí donde también nuestro Padre se paseaba. Dios es un ser espiritual y Adán lo escuchaba en su espíritu. Amén. Quiero decirle algo, hermano, nosotros a veces queremos escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo lo digo porque yo lo quería escuchar. Yo le decía, Señor, es que yo no escucho tu voz. Porque yo lo quería escuchar audiblemente. Pero es que resulta que Dios habla a mi espíritu. Porque Él es un ser espiritual. Y habla a mi espíritu. Amén. Nosotros naturalmente nos comunicamos así. Podemos comunicarnos, nos vemos y nos comunicamos en nuestra parte natural. Y nosotros queremos escuchar a Dios en nuestra parte natural, de una forma natural también. Como cuando agarramos un teléfono o cuando nos hablan por un micrófono. Cuando Dios se quiere comunicar conmigo, me habla a mi espíritu. Tenemos oídos espirituales. Y decía el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero Él hablaba a los que tienen oídos espirituales, no a los que, porque todos, pero digamos, decimos, ¿a quién le habla, Señor? Si todos tienen oídos, ¿cierto? Cuando Jesús vino, dijo, ahora viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Aquellos que eran llamados a ser hijos, en su espíritu iban a ser despertados para poder escuchar la voz de nuestro Padre. Igual que cada uno de nosotros, en día agradable, dice que lo escuchamos, porque Él nos escogió. Estamos acá porque Él nos escogió. Y un día lo hemos escuchado. Nadie de nosotros que estamos aquí puede decir que no hemos escuchado la voz de nuestro Padre que nos llamó un día. Amén. Primera de Pedro 1:16. Dios, nuestro Padre Santo. Y entonces por eso nos dice la palabra que debemos ser santos, como Él es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, el pecado nace en un ser espiritual. Nació en Lucifer. Él viene y contamina al espíritu del hombre. Y lo manchó. Y al contaminar el espíritu del hombre de pecado, por nuestro Padre ser santo, así Él quisiera que el espíritu de Adán siguiera en su presencia, no podía, porque Él es santo. No podía estar ahí, porque su sola santidad, su sola luz, iba a acabar con el pecado, con el espíritu de Adán. ¿Amén? ¿Me están entendiendo?
Adán en la presencia de Dios antes de caer en pecado. Adán en la presencia de Dios daba fruto en lo que él, de estar en la presencia de Dios. La versión Reina Valera, cuando nosotros leemos este versículo, dice, mas el fruto del Espíritu, pero ese Espíritu en la versión Reina Valera está en mayúscula. En la versión textual está en minúscula. Porque ¿sabe una cosa? El que da fruto en la presencia de Dios es nuestro Espíritu, no el Espíritu Santo. El que cuando yo estoy en la presencia de Dios, comiendo de la palabra de mi Padre, mi espíritu es el que da fruto, no es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Adán, viviendo en el Espíritu, siendo un ser espiritual, lo llenaban todas estas cosas que dice Gálatas 5:22. Además, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las daba en su espíritu y las transmitía en su alma y fluían sobre la creación. Amén. Bueno, hermoso el diseño de Dios, ¿cierto? Cuando empezamos a ver esta enseñanza, empezamos a tener como más claridad del diseño de Dios, del diseño para el hombre y de la creación. Bueno, todo eso, hasta ahí estaba perfecto. Adán contemplaba la santidad de Dios. No se daba cuenta que estaba desnudo. Comía de la palabra que salía de la boca de nuestro Padre. Todas estas cosas pasaban en Adán. Pero resulta que Adán un día cae en pecado. Y dice la palabra que cuando Adán cayó, fue destituido de la gloria de Dios. Eso que lo vestía. El peso de la gloria de Dios que lo vestía. La santidad, la luz, la hermosura del Padre, al caer en pecado, fue quitado de él. Y acuérdense que el Señor, cuando le dijo a Adán, le dijo, ciertamente de este árbol no comerás, porque de cierto morirás. ¿Sabe por qué iba a morir Adán? Porque ya no iba a poder seguir comiendo de la palabra de nuestro Padre, del Espíritu de nuestro Padre, que constantemente le estaba dando vida. Y entonces, Adán es su espíritu, empieza a morir. Como ya no es santo, ya no puede estar en la presencia de nuestro Padre, entonces, Adán, su parte espiritual es echada fuera. El espíritu y el alma de Adán fueron dados por un soplo. Amén. Entonces el espíritu de Adán empieza a morir y se empieza a unir al alma. Y quedan los dos unidos ahí. Quedan los dos unidos. Ya no poder escuchar la voz del Padre. Entonces Adán empieza a caminar sobre la tierra, mirando la creación que el Padre le dio para gobernar, y empieza a alimentar su cuerpo y a vivir por su cuerpo. Y no solamente esto, cuando él cae en pecado, el enemigo vino y sembró en su espíritu una palabra de pecado que empezó a contaminarlo. Y él empieza a ser malo. Y el primer hijo de Adán mata al hermano con la maldad que empieza a venir en él. ¿Cómo empieza el pecado a contaminar las generaciones? Amén. Y entonces el hombre, Adán, ya sin poder estar en la presencia del Padre, empieza a hacer lo que hacemos hoy en día los hombres. Pero vamos a ver qué sucede. Adán queda esclavizado del pecado. Y por como quedó esclavizado del pecado, es echado del jardín del Edén. Dice, de modo que arrojó al hombre y
y colocó al frente del jardín del Edén los querubines y una espada de fuego que daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán podía comer del árbol de la vida que estaba en el paraíso de Dios. Acordémonos qué es lo que resguarda el árbol de la vida aquí. ¿Qué es lo que está diciendo que lo resguarda? Un ángel con una espada, ¿no? Vamos a ver qué sucede con ese ángel con una espada más adelante. ¿Qué más sucede cuando cae Adán en pecado? Son abiertos los ojos de ambos y reconocieron que estaban desnudos. Empezaron a mirar su cuerpo natural. Tremendo, ¿cierto? Las vestiduras que el Padre les había colocado fueron quitadas. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y no solamente sucede esto, como consecuencia del pecado de Adán, la creación cae en maldición. ¿Qué sucede? Al Adán ya no poder escuchar la voz del Padre, ya no puede traer la bendición del Padre sobre la creación. Ya hay una ruptura entre los cielos y la tierra. Quedaron desunidos. Quedaron desunidos. Porque Adán, que fue el hombre creado, o el ser creado, para que uniera a los cielos y la tierra, cayó en pecado. Y al caer en pecado y su espíritu, la esencia que escuchaba a Dios, que se alimentaba de Dios, salió de su presencia, quedó quebrada esa relación. Esto es las cosas que el enemigo vino a hacer y que Adán perdió y que vino a afectarnos a nosotros. Amén. Bueno, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra empieza a producir espinos y cardos. Y Adán tiene que empezar a trabajar. Ahora vemos aquí el hombre, la generación de Adán, el hombre caído de la presencia de Dios, el reino del Padre, allí, y el hombre encadenado a la naturaleza pecaminosa. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Las advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son pecados y para ver a Dios debemos estar en pecado. Hay otro versículo donde habla que nos movemos de acuerdo al príncipe de la potestad del aire que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Él viene a gobernar sobre nuestras almas porque nos hicimos esclavos de él. Y empezamos a dar fruto en nuestra carne. Andamos esclavizados y encadenados. Desde el primer hombre, Adán, la humanidad pierde la comunión con Dios y por ende el propósito y el diseño con el cual fue creado el hombre. Ni ningún hombre sobre la tierra estaba capacitado para dar a conocer a Dios. La única manera de que conociésemos a Dios era a través de un enviado del cielo. Y tenía que hacerse hombre. La única forma de que conociéramos a Dios, porque estábamos separados, era que de alguien de parte de Dios viniera a enseñarnos. Entonces ahí es donde el Padre, el Verbo, envía a Jesús. Y el Verbo, Dios, se hace carne. Y por eso era necesario que Él tuviera un cuerpo de hombre para poder venir y manifestar al Padre, para poder venir y decirnos, este es mi Padre. Y cuando los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre, y Él dice, tanto tiempo has andado conmigo y no me habéis visto. El Verbo se hizo carne.
vino y descendió para podernos dar a conocer al Padre verdaderamente. Y aquí es donde yo empiezo a ver el amor del Padre sobre nosotros, sobre su creación. El deseo y el anhelo en su amor de rescatarnos. Lo más terrible de todas las cosas que se perdieron fue poder recibir el amor de nuestro papá. Hoy en día, gracias a la obra de Jesús y al amor de Jesús, podemos entrar a la presencia del Padre y hoy en día podemos contemplar su santidad. Hoy en día podemos ser regenerados. Hoy en día podemos ser redimidos. Podemos volver a tomar la posición que el Padre nos había dado por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él tuvo el valor de ser obediente al Padre. Nuestro Padre nos pide a nosotros muchas cosas. Y sabe una cosa, hermanos, a veces no agradamos a nuestro Padre porque no le entregamos las cosas. Y por eso, entonces simplemente nuestro Padre nos deja quietos. El pecado de Adán no fue transgredir la ley, ¿cierto que no? En ese tiempo no había ley. El pecado de Adán, ¿sabe cuál fue? Desobedecer simplemente al Padre. Y cuando mi papá me pide a mí algo y me dice, entrégame esto, yo no estoy transgrediendo ninguna ley, pero lo estoy desobedeciendo y estoy pecando. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando yo no le hago caso? Pues él simplemente se calla. Y cuando se calla, dejo de escuchar su voz. Y su voz es la que me alimenta. O sea, la desobediencia me lleva a dejar de escuchar su voz. Porque él no me va a seguir hablando si yo soy desobediente. Y cuando yo dejo de escuchar su voz, entonces empiezo nuevamente, ¿qué? A morir lentamente. A morir lentamente. Hasta que vuelvo y le digo, Padre, ¿pero qué pasa? Y él de pronto a través de otro hijo dice, es que usted no ha dejado esto. Y usted no ha hecho esto que le dijo. Entonces por eso el Padre se cayó. Esto nos lleva a pensar, porque muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente. Porque hay cosas que nuestro Padre nos pide y Él se silencia. ¿Y sabe qué? En últimas, nuestro Padre lo hace por amor. Porque si Él nos sigue hablando y nosotros seguimos siendo desobedientes, va a haber más pecado sobre pecado en nuestras vidas. Más pecado sobre pecado en nuestras vidas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La religión y los fariseos no entendían que era nacer de nuevo. Porque la carne no puede escuchar al Espíritu. Y la religión es la carne solamente, los rituales. Y el Señor Jesús decía que era necesario nacer de nuevo. ¿Y nacer de qué? Del Espíritu. Y hablaba Jesús y decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando yo escuchaba este versículo, cuando estaba recién convertido y me decían, es que el Señor Jesús vino para que tengan vida y tengan en abundancia. Y yo decía, uy, el Señor me va a sanar, me va a dar plata, porque esta es la vida y la vida abundante. Salud y dinero, lo que nosotros pensábamos, ¿cierto? Hasta que un día me enteré que la palabra vida ahí no es vida bios, no es vida biológica, sino es vida soy. Él vino a dar vida a mi espíritu. ¿Sí? Cuando Él da vida a mi espíritu y dentro de la presencia, también me da salud.
Y cuando entro a su reino también me da riqueza. Pero yo solamente pensaba en que me iba a dar salud y me iba a dar plata. Yo no quería más nada. ¿Cierto? Hasta que entendí que la vida que había venido a darme era una vida espiritual para que yo pudiera nuevamente volver a comunicarme con Él. Y el Señor Jesucristo le responde a Nicodemo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Por esto es necesario nacer de nuevo, hermanos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí no se trata de hacer fuerza. No se trata de hacer fuerza. Se trata es de escuchar la voz de Jesús. Porque Él dice que las palabras que Él habla son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Cierto? Cuando yo escucho su voz, Él me da vida. Da vida a mi espíritu. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Teníamos una simiente corruptible que colocó las tinieblas cuando Adán pecó. ¿Se acuerdan? Entonces renacemos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ustedes me dicen, bueno, pastor, ¿y dónde está esa simiente incorruptible? ¿Cómo llega a mi vida? Aquí mismo lo está diciendo. Por la palabra de Dios. Y en la parábola del sembrador el Señor Jesucristo lo deja ver más claro. Dice, cuando le explica a sus discípulos, dice, es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Entonces el Señor está en Apocalipsis 3:20 y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando, porque sus palabras son espíritu y son vida, pero Él no está en la puerta de mi corazón como yo lo había entendido. Un día, ¿sabe qué nos enseñaba el Señor? Que Él estaba a la puerta, a la entrada del reino, diciéndoles, vengan, tomad y comed, pasen. Él nos está hablando y cuando yo escucho su voz, empiezo a vivir. Y me está entrando, me está invitando a entrar a su reino. Y como Él es el reino, cuando yo escucho su voz, Él ya viene y entra en mí. Dice la palabra, yo abro la puerta y Él entra. Amén. Así es como empezamos a nacer. Así es como empezamos a nacer. Empezamos a escuchar en nuestro espíritu al Señor. Por eso dice la palabra, vuelvo y lo digo, en día agradable te he oído y te he escuchado. Y el tiempo de Dios, en ese momento que yo lo escuché, se unió con mi tiempo. Porque empecé a ser engendrado como hijo de Dios. Amén. Aquí habla, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Ya hablé de eso. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Dice, además de que es vida, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay unas cosas que me llaman la atención de este versículo. Dice que la palabra es una espada de doble filo, ¿cierto? Y que el árbol de la vida está resguardado por un ángel que tiene una espada. Y esa espada es la palabra de Dios. Si yo quiero entrar a comer del árbol de la vida, ¿tengo que ser qué? Atravesado por esa espada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la espada, acuérdense que cuando Adán su espíritu murió, quedó pegada al alma. Y la palabra de Dios que viene a darme vida, también viene y separa mi alma de mi espíritu. ¿Me hago entender?
También separa la palabra de Dios, separa también mi alma de mi espíritu. Y al separar mi alma de mi espíritu y darme vida, puedo empezar ¿a qué? A entrar nuevamente a la presencia de mi Padre. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué más hace? La palabra de Dios me lava. Nosotros en el Salmo 109:17 dice que la maldad ha entrado a nuestros huesos como aceite y como agua. Y que ha inundado nuestros tuétanos, nuestras coyunturas, nuestros huesos. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza también a entrar las coyunturas, los tuétanos, y empieza a lavarme y a limpiarme. Vamos a ver si alcanzo a leer aquí. Dice Efesios 5:26, dice, bueno, voy a leer desde el 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos amó como iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, también viene a lavarnos. Viene a lavarnos. Y en este momento me acuerdo cuando el Señor con el agua trajo el juicio sobre la creación. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan del pacto que Él hizo cuando terminó el juicio? ¿Y qué es lo que sucede con el agua cuando empieza a llover? Sale el arco iris, el pacto del Señor, ¿cierto? Los 7 espíritus de Dios son 7 colores. El arco iris, ¿cierto? La suma de los colores que da, el blanco, la santidad. Las aguas, que son los espíritus de Dios, que vienen como aguas sobre nuestras vidas, nos lavan y traen santidad. Y viste a su esposa de vestiduras blancas y resplandecientes. Amén. El negro, ausencia de luz. Las tinieblas. Esto hace la palabra. Dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús viene, empieza a transformar nuestras vidas y empezamos a amarlo. Y el que guarda su palabra, su simiente, porque acuérdense que la palabra es la simiente, el que guarda esa simiente es amado por el Padre, y el Padre entonces viene a habitar en él. ¿Y se acuerdan que él dice que vendremos a él y haremos morada en él? Amén. Si ven que es un proceso, ¿cierto? Estamos viendo que es un proceso. Estamos viendo que es un proceso. Un proceso también de santificación. Cuando Jesús ha venido a darnos vida, es posible para nosotros. Como el Señor Jesucristo vino a dar vida a mi espíritu, entonces es posible que en 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cierto? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el Señor nos dice, cuando yo me uno a mi esposa, somos una sola carne. En ese momento es que empieza una relación matrimonial, bendecida por el Señor, ¿cierto? Me uno a mi esposa y somos una sola carne. Cuando yo me uno en el Espíritu con el Señor, soy uno con Él en el Espíritu. ¿Tengo para qué unirme? Para unirme con el Señor en el Espíritu, debo haber nacido de nuevo. Y yo empiezo a unirme con el Señor en el Espíritu. Las aguas del Señor han venido sobre mi vida. Me ha colocado vestiduras de lino fino, de santidad, limpias y resplandecientes. ¿Y sabe qué? ¿Me convierto en qué? En la esposa. Me convierto en la esposa.
Me uno con Él en el Espíritu. Soy santificado y me convierto en la esposa. Ahora, el versículo de Apocalipsis 3:20 también dice que cuando Él viene a nosotros, dice que entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué es lo que yo ceno? ¿Qué es lo que yo como con Cristo? Su carne y su sangre. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. Hermanos, estos versículos nos hablan de que las bodas del Cordero las están viviendo los que han escuchado la voz de Dios y se han santificado con las aguas de la palabra. Amén. Las bodas del Cordero de las que habla Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hermoso, hermoso, hermoso para nosotros. Perdón, estaba echando para atrás. Ahora, es importante hablar de la sangre de Jesús. Jesús, dice en Lucas 3:3, dice que fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, este era Juan, pero Jesús también decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús derrama su sangre en la cruz con un propósito, redimirnos. Y la palabra redención, como ya sabemos, habla de volvernos al sitio y al lugar y al diseño que Dios tenía originalmente para el hombre. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Jesús derrama su sangre para perdonar nuestros pecados. Hermano, yo les digo una cosa, cuando yo no conocía al Señor, yo pensaba, yo puedo hacer y deshacer porque Jesús ya murió en la cruz, su sangre fue derramada y todo lo que hago ya está perdonado. Yo pensaba eso. Yo pensaba eso. Y sí, Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, pero no había entendido que mientras yo no llegara a su presencia arrepentido, pues no iba a obtener ese perdón. Amén. Él ya lo hizo. Pero mientras no llegue yo a Él arrepentido, no voy a obtener el perdón. Y si no obtengo el perdón, no obtengo la redención. Amén. Dice la palabra, Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, sin el derramamiento de sangre de Jesús en nuestras vidas, sin el arrepentimiento, no va a haber un perdón. Amén. Pero hay algo que hace la sangre, algo importante. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con muchos de nosotros como cristianos? La sangre de Jesucristo viene sobre mi vida y me cubre cuando yo llego arrepentido. Y eso hace que los cielos se abran y yo tenga libertad para entrar al lugar santísimo. La sangre produce vida porque me permite entrar al lugar santísimo, a la presencia de mi Padre. Pero el remordimiento
En el remordimiento no hay ningún derramamiento de sangre. El remordimiento, y lo veíamos ayer, el remordimiento trae muerte. Y una de las cosas que sucede en el pueblo cristiano muchas veces es que la iniquidad está tan arraigada en nosotros que en nuestras vidas hay un reconocimiento de que hay un pecado y hay un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Y como no hay un arrepentimiento, la sangre de Jesús todavía no nos ha lavado. Y como no nos ha lavado, pues no hemos podido entrar a su presencia. Amén. Es importante entender esto. Que a muchas personas y a muchos de nosotros nos ha llegado a afectar. Hermanos, el Señor dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, dicen los violentos, ¿cierto? Y a veces me dice el Señor, arrepiéntase, me dice, pida perdón, me dice, perdone, me dice, utilice su voluntad, porque yo ya crucifiqué la carne en la cruz con sus pasiones, pero yo no soy valiente. ¿Y sabe qué? Todavía me dejo gobernar por mi carne. ¿Por qué? Porque no ha habido ese arrepentimiento. Amén. Y en la medida en que nosotros vamos muriendo, la sangre de Jesús va dando vida, va dando vida. Y en la medida que yo voy escuchando, voy comiendo de la palabra de mi Padre y voy recibiendo. Hay un versículo donde el Señor Jesucristo, los discípulos le dicen que fuera a comer, y Él les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y termine su obra. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando yo estoy escuchando la voz de mi Padre que me dice, haga esto, esa misma palabra que yo estoy escuchando está dando vida a mi espíritu, ¿cierto? Y yo voy caminando y Él sigue dando vida a mi espíritu, pues estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Pero el día que dejo de hacer la voluntad de mi Padre, ya dije, Él se calla, Él se calla. Y cuando se calla, yo me empiezo a detener. Porque ya no empieza a ver esa palabra que viene a mi vida a alimentarme. Amén. El Señor Jesucristo ha venido a hacer morada en nosotros, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la parte de nosotros que el Señor Jesús va a tomar para que estemos con Él? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu es arrebatado a la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha venido a hacer morada en nosotros. Y como Él viene a tomar en cada uno de nosotros lo que hay de Él, viene y nos lleva juntamente con Él. Somos arrebatados con Él en nuestro espíritu. Y allí están la generación de los justos, nuestros hermanos que han muerto primero. ¿Por qué? Porque son eternos igual que nosotros, porque nuestro papá nos dio eternidad. Nos dio eternidad. Amén. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando el Señor le plació, Él quiso revelar el misterio del reino en Jesús. Y ese misterio es reunir todas las cosas en el cumplimiento del tiempo. Y reunió lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Como fue
¿Cuándo? Al principio de la creación, con el primer Adán. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y si Cristo está en mí y está en usted, ¿estamos qué? Uniendo los cielos y la tierra. Y el Señor Jesucristo nos volvió al lugar que teníamos. Vino a santificarnos, vino a redimirnos, vino a darnos vida y vino a que pudiéramos contemplar nuevamente su amor y su presencia. El mensaje a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos a sacar las cosas de nuestra vida, el primero que se da cuenta, ¿sabe quién es? Satanás. Porque él ya sabe que no somos sus aliados. Ya sabe que no somos sus aliados. Y él es un ser espiritual y nos puede ver. Y en la medida que yo voy venciendo, ¿se acuerda que el Señor nos coloca vestiduras? El Señor me va colocando vestiduras y me va adornando. Y yo voy venciendo y me va dando autoridad. ¿Por qué? Porque ya vencí. Ya vencí. Y en la medida que voy superando con valentía las pruebas en la vida, el pecado que un día me unía a esas tinieblas, ya Él sabe que no me puede venir a tocar. Y esa es la autoridad que voy ganando delante de Dios. Amén. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, hermano. Bueno, esta era la enseñanza. Espero que la hayan entendido y que les haya ministrado. De esta enseñanza pueden salir muchas otras enseñanzas más. Porque el Señor ahí ya nos dice, no somos de este mundo. ¿Cierto? Ya no tenemos que vivir en este mundo. Una de las cosas que el diablo nos ha robado es no solamente la identidad, sino el saber que somos seres eternos. Y miramos solamente hasta donde nuestros ojos naturales nos permiten ver. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a mirar la eternidad. Uno de los problemas cuando el hombre cayó, hay cosas que se aprenden en las cumbres, hay preguntas que uno se hace. Un día hablaba del árbol de la vida y entendía que estaba en el reino de los cielos. Y estaba dando una enseñanza y casi digo dando la enseñanza y el árbol del conocimiento estaba en la tierra. Y, sí. Y ayer me enteré que sí, que el árbol del conocimiento estaba en la tierra. ¿Y qué sucedió? Ellos dejaron de mirar el árbol de la vida por mirar el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaban en la tierra. Y cayeron. Y a nosotros, pues, sabemos que muchas veces estamos mirando constantemente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque conocemos lo bueno y lo malo, dice la palabra, que ciertamente ¿qué? Moriremos. Ciertamente moriremos. Amén. Bueno, hermanos. Pongámonos en pie, por favor. Padre, gracias por lo que nos has dicho, Señor, y nos has revelado, Rey. Padre, y hoy queremos, Señor, decirte que queremos sujetarnos a ti, Señor.
Hoy ratificamos, Señor, y reconocemos que eres el Señor de nuestras vidas. Reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Y tú dices que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia, Señor. Y Padre, que ese nuevo nacimiento, Señor, no quede refundido en nada, Señor. En nada, Rey. Eres tú nuestro Señor, díselo, eres mi Rey. Eres mi Señor. Hoy te entrego todo aquello, Señor, que me estorba en la relación contigo. Gracias porque hoy has hablado a mi espíritu y eso me da paz. Gracias porque hoy he comprendido cosas, Señor, y eso me da paz porque mi espíritu está vivo, Señor. Gracias porque no solamente es conocimiento, Señor, sino lo hemos comprendido porque hay revelación, porque nuestro espíritu es uno contigo, Señor. Padre, que donde quiera que vayamos, esté el cielo siempre unido con la tierra, Rey. Con lo que pensemos, digamos, Padre bueno, con lo que hablemos, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias por recordárnoslo, gracias por enseñarlo, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Si pudiéramos verte otra vez, si pudiéramos escuchar tu voz, si me vistieras, Señor, con tu luz otra vez, y ver tu gloria